Capítulo 8. Era más de mediodía cuando se despertó. Su ayuda de cámara había entrado varias veces de puntillas en la habitación, preguntándose qué hacía dormir hasta tan tarde a su amo. Dorian tocó finalmente la campanilla y Víctor apareció sin hacer ruido con una taza de té y un montón de cartas en una bandejita de porcelana de Sèvres. Luego descorrió las cortinas de satén color oliva con forro azul irisado que cubrían las 3 altas ventanas de la alcoba. «El señor ha dormido muy bien esta noche», dijo sonriendo. «¿Qué hora es, Víctor?», preguntó Dorian todavía medio despierto. «La 1:15, señor». «¡Qué tarde ya!». Se sentó en la cama y después de tomar unos sorbos de té se ocupó del correo. Una de las cartas era de Lord Henry y la habían traído a mano por la mañana. Dorian vaciló un momento y luego terminó por apartarla. Las demás las abrió distraídamente. Contenían la usual colección de tarjetas, invitaciones para cenar, entradas para exposiciones privadas, programas de conciertos con fines benéficos y otras cosas parecidas que llueven todas las mañanas sobre los jóvenes de la buena sociedad durante la temporada. Había también una factura considerable por un juego de utensilios de aseo Luis XV de plata repujada, factura que Dorian no se había atrevido aún a reexpedir a sus tutores, personas extraordinariamente chapadas a la antigua, incapaces de comprender que vivimos en una época en la que ciertas cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. También encontró varias comunicaciones redactadas en términos muy corteses de los prestamistas de Jermyn Street, ofreciéndose a adelantarle cualquier cantidad de dinero sin molestas esperas y a unas tasas de interés sumamente razonables. Al cabo de unos 10 minutos, Dorian se levantó y echándose por los hombros una lujosa bata de lana de cachemira con bordados en seda, entró en el cuarto de baño con suelo de ónice. El agua fresca lo despejó después de las muchas horas de sueño. Parecía haber olvidado lo sucedido el día anterior. Una vaga sensación de haber participado en alguna extraña tragedia se le pasó por la cabeza 1 o 2 veces, pero con la irrealidad de un sueño. En cuanto se hubo vestido, entró en la biblioteca y se sentó a tomar un ligero desayuno francés, servido sobre una mesita redonda, próxima a la ventana abierta. Hacía un día maravilloso. El aire tibio parecía cargado de especias. Una abeja entró por la ventana y zumbó alrededor del cuenco color azul con motivos de dragones que lleno de rosas amarillas tenía delante. Dorian se sintió perfectamente feliz. De repente, su mirada se posó sobre el biombo situado delante del retrato y se estremeció. «¿El señor tiene frío?», preguntó el ayuda de cámara colocando una tortilla sobre la mesa. «¿Cierro la ventana?». Dorian negó con un movimiento de cabeza. «No tengo frío», murmuró. ¿Era cierto todo lo que recordaba? ¿Había cambiado de verdad el retrato? ¿O le había hecho ver su imaginación una expresión malvada donde solo había un gesto alegre? Era imposible que un lienzo cambiara. Absurdo. Sería una excelente historia que contarle a Basil algún día. Le haría sonreír. Sin embargo, qué preciso era el recuerdo. Primero en la confusa penumbra y luego en el luminoso amanecer, había visto el toque de crueldad en los labios contraídos. Casi temió que llegara el momento en que el criado abandonase la biblioteca. Sabía que cuando se quedara solo tendría que examinar el retrato. Le daba miedo enfrentarse con la certeza. Cuando después de traer el café y los cigarrillos, Víctor se volvió para marcharse, Dorian sintió un absurdo deseo de decirle que se quedara. Mientras la puerta se cerraba tras él, lo llamó. Víctor se detuvo esperando instrucciones. Dorian se lo quedó mirando unos instantes. «No estoy para nadie», dijo acompañando las palabras con un suspiro. Víctor hizo una inclinación de cabeza y desapareció.
Dorian se alzó entonces de la mesa, encendió un cigarrillo y se dejó caer sobre un diván extraordinariamente cómodo situado delante del biombo. El biombo era antiguo, de cuero español dorado, estampado con un dibujo Luis XIV demasiado florido. Dorian lo examinó con curiosidad, preguntándose si habría ocultado ya alguna vez el secreto de una vida. ¿Debía realmente apartarlo después de todo? ¿Por qué no dejarlo donde estaba? ¿De qué serviría conocer la verdad? Si resultaba cierto era terrible. Si no, ¿por qué preocuparse? Pero, ¿y si por alguna fatalidad o una casualidad aún más terrible, otros ojos hubieran mirado detrás del biombo, comprobando el horrible cambio? ¿Qué haría si se presentara Basil Hallward y pidiese contemplar el cuadro? Era seguro que Basil acabaría por hacer una cosa así. No, tenía que examinar el retrato y hacerlo de inmediato. Cualquier cosa mejor que aquella espantosa duda. Se levantó y cerró las dos puertas con llave. Al menos estaría solo mientras contemplaba la máscara de su vergüenza. Luego apartó el biombo y se vio cara a cara. Era totalmente cierto. El retrato había cambiado. Como después recordaría con frecuencia, y siempre con notable asombro, se encontró mirando el retrato con un sentimiento que era casi de curiosidad científica. Que aquel cambio hubiera podido producirse le resultaba increíble, y sin embargo era un hecho. Existía alguna sutil afinidad entre los átomos químicos que se convertían en forma y color sobre el lienzo y el alma que habitaba en el interior de su cuerpo. ¿Podría ser que lo que el alma pensaba lo hiciera en realidad? ¿Que dieran consistencia a lo que él soñaba? ¿O había alguna otra razón más terrible? Se estremeció, sintió miedo, y volviendo al diván se tumbó en él contemplando el retrato sobrecogido de horror. Comprendió, sin embargo, que el cuadro había hecho algo por él. Le había permitido comprender lo injusto, lo cruel que había sido con Sybil Vane. No era demasiado tarde para reparar aquel mal. Aún podía ser su esposa. El amor egoísta e irreal que había sentido daría paso a un sentimiento más elevado. Se transformaría en una pasión más noble, y el retrato pintado por Basil Hallward sería su guía para toda la vida. Sería para él lo que la santidad es para algunos, la conciencia para otros y el temor de Dios para todos. Existían narcóticos para el remordimiento, drogas que acallaban el sentido moral y lo hacían dormir. Pero allí delante tenía un símbolo visible de la degradación del pecado, una prueba incontestable de la ruina que los hombres provocan en su alma. Sonaron las 3 de la tarde, las 4, y la media hora dejó oír su doble carillón. Pero Dorian Gray no se movió. Trataba de reunir los hilos escarlata de la vida y de tejerlos siguiendo un modelo. Encontrar un camino, perdido como estaba en un laberinto de pasiones desatadas. No sabía qué hacer, ni qué pensar. Finalmente volvió a la mesa y escribió una carta ardiente a la muchacha a la que había amado, implorando su perdón y acusándose de demencia. Llenó cuartilla tras cuartilla con atormentadas palabras de pesar y otras aún más patéticas de dolor. Existe la voluptuosidad del autorreproche. Cuando nos culpamos sentimos que nadie más tiene derecho a hacerlo. Es la confesión, no el sacerdote, lo que nos da la absolución. Cuando Dorian terminó la carta, sintió que había sido perdonado. De repente llamaron a la puerta, y oyó la voz de Lord Henry en el exterior. «Dorian, amigo mío, he de verte. Déjame entrar ahora mismo. Es inaceptable que te encierres de esta manera». Al principio no contestó, inmovilizado por completo. Pero los golpes en la puerta continuaron haciéndose más insistentes. «Sí,
Era mejor dejar entrar a Lord Henry y explicarle la nueva vida que había decidido llevar. Reñir con él si era necesario hacerlo. Alejarse de él si la separación era inevitable. Poniéndose en pie de un salto, se apresuró a correr el biombo para que ocultara el cuadro, y luego procedió a abrir la puerta. «Siento mucho todo lo que ha pasado, Dorian», dijo Lord Henry al entrar. «Pero no debes pensar demasiado en ello». «¿Te refieres a Sybil Vane?», preguntó el joven. «Sí, por supuesto», respondió Lord Henry, dejándose caer en una silla y quitándose lentamente los guantes amarillos. «Es horrible desde cierto punto de vista, pero tú no tienes la culpa. Dime, ¿fuiste a verla después de que terminara la obra?» «Sí. Estaba convencido de que había sido así». «¿Le hiciste una escena?» «Fui brutal, Harry. Terriblemente brutal. Pero ahora todo está resuelto. No siento lo que ha sucedido. Me ha enseñado a conocerme mejor». «Ah, Dorian, cómo me alegro que te lo tomes de esa manera. Temía encontrarte hundido en el remordimiento y mesándote esos cabellos tuyos tan agradables». «He superado todo eso», dijo Dorian, moviendo la cabeza y sonriendo. «Ahora soy totalmente feliz. Sé lo que es la conciencia, para empezar. No es lo que me dijiste que era. Es lo más divino que hay entre nosotros. No te burles, Harry. No vuelvas a hacerlo. Al menos delante de mí. Quiero ser bueno. No soporto la idea de la fealdad de mi alma». Una encantadora base artística para la ética, Dorian. Te felicito por ello. Pero, ¿cómo te propones empezar? Casándome con Sybil Vane. «¿Casándote con Sybil Vane?», exclamó Lord Henry, poniéndose en pie y contemplándolo con infinito asombro. «Pero, mi querido Dorian». «Sí, Harry. Sé lo que me vas a decir. Algo terrible sobre el matrimonio. No lo digas. No me vuelvas a decir cosas como esas. Hace 2 días le pedí a Sybil que se casara conmigo. No voy a faltar a mi palabra. Será mi esposa». «¿Tu esposa? ¿No has recibido mi carta? Te he escrito esta mañana y te envié la nota con mi criado». «¿Tu carta? Ah, sí, ya recuerdo. No la he leído aún, Harry. Temía que hubiera en ella algo que me disgustara. Cortas la vida en pedazos con tus epigramas». «¿Entonces no sabes nada? ¿Qué quieres decir?» Lord Henry cruzó la habitación y sentándose junto a Dorian Gray le tomó las 2 manos, apretándoselas mucho. «Dorian», dijo, «mi carta... No te asustes. Era para decirte que Sybil Vane ha muerto». Un grito de dolor escapó de los labios del muchacho, que se puso en pie bruscamente, liberando sus manos de la presión de Lord Henry. «¡Muerta! Sybil muerta! No es verdad. Es una mentira espantosa. ¿Cómo te atreves a decir una cosa así?» «Es completamente cierto, Dorian», dijo Lord Henry con gran seriedad. «Lo encontrarás en todos los periódicos de la mañana. Te he escrito para pedirte que no recibieras a nadie hasta que yo llegara. Habrá una investigación, por supuesto, pero no debes verte mezclado en ella. En París, cosas como esa ponen de moda a un hombre. Pero en Londres la gente tiene muchos prejuicios. Aquí es impensable debutar con un escándalo. Eso hay que reservarlo para dar interés a la vejez. Imagino que en el teatro no saben cómo te llamas. Si es así, no hay ningún problema. ¿Te vio alguien dirigirte hacia su camerino? Eso es importante». Dorian tardó unos instantes en contestar. Estaba aturdido por el horror. «¿Has hablado de una investigación?», tartamudeó finalmente con voz ahogada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso Sybil es superior a mis fuerzas, Harry? Pero habla pronto.
Cuéntamelo todo inmediatamente. Estoy convencido de que no ha sido un accidente, aunque hay que conseguir que la opinión pública lo vea de esa manera. Parece que cuando salía del teatro con su madre, alrededor de las 12:30 más o menos, dijo que había olvidado algo en el piso de arriba. Esperaron algún tiempo por ella, pero no regresó. Finalmente la encontraron muerta, tumbada en el suelo de su camerino. Había tragado algo por equivocación, alguna cosa terrible que usan en los teatros. No sé qué era, pero tenía ácido prúsico o carbonato de plomo. Imagino que era ácido prúsico porque parece haber muerto instantáneamente. «¡Qué cosa tan atroz, Harry!», exclamó el muchacho. Sí, verdaderamente trágica, desde luego. Pero tú no debes verte mezclado en ello. He visto en el Standard que tenía 17 años. Yo la hubiera creído aún más joven. Tenía tal aspecto de niña y parecía una actriz con tan poca experiencia. Dorian, no debes permitir que este asunto te altere los nervios. Cenarás conmigo y luego nos pasaremos por la ópera. Esta noche canta la Patti y estará allí todo el mundo. Puedes venir al palco de mi hermana. Irá con unas amigas muy elegantes. De manera que he asesinado a Sybil Vane, dijo Dorian Gray hablando a medias consigo mismo. Como si le hubiera cortado el cuello con un cuchillo. Pero no por ello las rosas son menos hermosas, ni los pájaros cantan con menos alegría en mi jardín. Y esta noche cenaré contigo y luego iremos a la ópera y supongo que acabaremos la velada en algún otro sitio. ¡Qué extraordinariamente dramática es la vida! Si todo esto lo hubiera leído en un libro, Harry, creo que me habría hecho llorar. Sin embargo, ahora que ha sucedido de verdad y que me ha sucedido a mí, parece demasiado prodigioso para derramar lágrimas. Aquí está la primera carta de amor apasionada que he escrito en mi vida. Es bien extraño que mi primera carta de amor esté dirigida a una muchacha muerta. ¿Tienen sentimientos?, me pregunto, esos blancos seres silenciosos a los que llamamos los muertos. ¿Puede Sybil sentir, entender o escuchar? Harry, cómo la amaba hace muy poco. Pero ahora me parece que han pasado años. Lo era todo para mí. Luego llegó aquella noche horrible. ¿Ayer? En la que actuó tan espantosamente mal y en la que casi se me rompió el corazón. Me lo explicó todo. Era terriblemente patético. Pero no me conmovió en lo más mínimo. Me pareció una persona superficial. Aunque luego ha sucedido algo que me ha dado miedo. No puedo decirte qué, pero ha sido terrible. Y decidí volver con Sybil. Comprendí que me había portado mal con ella. Y ahora está muerta. Dios del cielo, Harry. ¿Qué voy a hacer? No sabes en qué peligro me encuentro, y no hay nada que pueda mantenerme en el camino recto. Sybil lo hubiera conseguido. No tenía derecho a quitarse la vida. Se ha portado de una manera muy egoísta. Mi querido Dorian, respondió Lord Henry sacando un cigarrillo de la pitillera y luego un estuche para cerillas con baño de oro. La única manera de que una mujer reforme a un hombre es aburriéndolo tan completamente que pierda todo interés por la vida. Si te hubieras casado con esa chica, habrías sido muy desgraciado. Por supuesto, la hubieras tratado amablemente. Siempre se puede ser amable con las personas que no nos importan nada. Pero habría descubierto enseguida que solo sentías indiferencia por ella. Y cuando una mujer descubre eso de su marido, o empieza a vestirse muy mal, o lleva sombreros muy elegantes que tiene que pagar el marido de otra mujer. Y no hablo del Fox Pass social, que habría sido lamentable, y que por supuesto yo no hubiera permitido. Pero te aseguro que, de todos modos,
el asunto habría sido un fracaso de principio a fin. Imagino que sí, murmuró el muchacho paseando por la habitación horriblemente pálido. Pero pensaba que era mi deber. No es culpa mía que esta espantosa tragedia me impida actuar correctamente. Recuerdo que en una ocasión dijiste que existe una fatalidad ligada a las buenas resoluciones. Y es que siempre se hacen demasiado tarde. Las mías, desde luego. Las buenas resoluciones son intentos inútiles de modificar leyes científicas. No tienen otro origen que la vanidad. Y el resultado es absolutamente nulo. De cuando en cuando nos proporcionan algunas de esas suntuosas emociones estériles que tienen cierto encanto para los débiles. Eso es lo mejor que se puede decir de ellas. Son cheques que hay que cobrar en una cuenta sin fondos. «Harry», exclamó Dorian Gray acercándose y sentándose a su lado. «¿Por qué no siento esta tragedia con la intensidad que quisiera? No creo que me falte corazón. ¿Qué opinas tú?» «Has hecho demasiadas tonterías durante los últimos 15 días para que se te pueda acusar de eso, Dorian», respondió Lord Henry con su dulce sonrisa melancólica. El muchacho frunció el ceño. «No me gusta esa explicación, Harry», replicó. «Pero me alegra que no me juzgues sin corazón. No es verdad, sé que lo tengo. Y sin embargo he de reconocer que lo que ha sucedido no me afecta como debiera. Me parece sencillamente un final estupendo para una obra maravillosa. Tiene la belleza terrible de una tragedia griega, una tragedia en la que he tenido un papel muy destacado, pero que no me ha dejado heridas». «Es un caso interesante», dijo Lord Henry, que encontraba un placer sutil el jugar con el egoísmo inconsciente de su joven amigo. «Un caso sumamente interesante. Creo que la verdadera explicación es esta. Sucede con frecuencia que las tragedias reales de la vida ocurren de una manera tan poco artística que nos hieren por lo crudo de su violencia, por su absoluta incoherencia, su absurda ausencia de significado, su completa falta de estilo. Nos afectan como lo hace la vulgaridad. Solo nos producen una impresión de fuerza bruta y nos rebelamos contra eso. A veces, sin embargo, cruza nuestras vidas una tragedia que posee elementos de belleza artística. Si esos elementos de belleza son reales, todo el conjunto apela a nuestro sentido del efecto dramático. De repente, descubrimos que ya no somos los actores, sino los espectadores de la obra. O que somos más bien las dos cosas. Nos observamos y el mero asombro del espectáculo nos seduce. En el caso presente, ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? Alguien se ha matado por amor tuyo. Me gustaría haber tenido alguna vez una experiencia semejante. Me hubiera hecho enamorarme del amor para el resto de mi vida. Las personas que me han adorado, no han sido muchas, pero sí algunas, siempre han insistido en seguir viviendo después de que yo dejase de quererlas y ellas dejaran de quererme a mí. Se han vuelto corpulentas y tediosas, y cuando me encuentro con ellas se lanzan inmediatamente a los recuerdos. ¡Ah! Esa terrible memoria de las mujeres. ¡Qué cosa más espantosa! Y qué total estancamiento intelectual revela. Se deben absorber los colores de la vida, pero nunca recordar los detalles. Los detalles siempre son vulgares. «He de sembrar amapolas en el jardín», suspiró Dorian. «No hace falta», replicó su amigo. «La vida siempre distribuye amapolas a manos llenas. Por supuesto, de cuando en cuando las cosas se alargan. En una ocasión no llevé más que violetas durante toda una temporada, a manera de luto artístico por una historia de amor que no acababa de morir. A la larga terminó por hacerlo. No recuerdo ya qué fue lo que la mató. Probablemente su propuesta de sacrificar por mí el mundo entero. Ese es siempre un momento terrible. Le llena a uno con el terror de la eternidad. Pues bien, ¿querrás creerlo? La semana pasada en casa de Lady Hampshire me encontré cenando junto a la dama de quien te hablo.
e insistió en revisar toda la historia, en desenterrar el pasado y en remover el futuro. Yo había sepultado mi amor bajo un lecho de asfódelos. Ella lo sacó de nuevo a la luz, asegurándome que había destrozado su vida. Me veo obligado a señalar que procedió a devorar una cena copiosísima, de manera que no sentí la menor ansiedad. Pero qué falta de buen gusto la suya. El único encanto del pasado es que es el pasado. Pero las mujeres nunca se enteran de que ha caído el telón. Siempre quieren un sexto acto. Y tan pronto como la obra pierde interés, sugieren continuarla. Si se las dejara salirse con la suya, todas las comedias tendrían un final trágico, y todas las tragedias culminarían en farsa. Son encantadoramente artificiales, pero carecen de sentido artístico. Tú has tenido más suerte que yo. Te aseguro que ninguna de las mujeres que he conocido hubiera hecho por mí lo que Sybil Vane ha hecho por ti. Las mujeres ordinarias se consuelan siempre. Algunas se lanzan a los colores sentimentales. Nunca te fíes de una mujer que se viste de malva, cualquiera que sea su edad, o de una mujer de más de 35 aficionada a las tintas de color rosa. Eso siempre quiere decir que tienen un pasado. Otras se consuelan descubriendo de repente las excelentes cualidades de sus maridos. Hacen ostentación en tus narices de su felicidad conyugal, como si fuera el más fascinante de los pecados. Algunas se consuelan con la religión, cuyos misterios tienen todo el encanto de un coqueteo, según me dijo una mujer en cierta ocasión, y lo comprendo perfectamente. Además, nada le hace a uno tan vanidoso como que lo acusen de pecador. La conciencia nos vuelve egoístas a todos. Sí, son innumerables los consuelos que las mujeres encuentran en la vida moderna. Y de hecho, no he mencionado aún el más importante. ¿Cuál es, Harry?, preguntó el muchacho distraídamente. Oh, el consuelo más evidente. El que consiste en apoderarse del admirador de otra cuando se pierde el propio. En la buena sociedad eso siempre rehabilita a una mujer. Pero realmente, Dorian, qué diferente debía de ser Sybil Vane de las mujeres que conocemos de ordinario. Hay algo que me parece muy hermoso acerca de su muerte. Me alegro de vivir en un siglo en el que ocurren tales maravillas. Le hacen creer a uno en la realidad de cosas con las que todos jugamos, como romanticismo, pasión y amor. Yo he sido horriblemente cruel con ella. Lo estás olvidando. Mucho me temo que las mujeres aprecian la crueldad pura y simple, más que ninguna otra cosa. Tienen instintos maravillosamente primitivos. Las hemos emancipado, pero siguen siendo esclavas en busca de dueño. Les encanta que las dominen. Estoy seguro de que estuviste espléndido. No te he visto nunca enfadado de verdad, aunque me imagino el aspecto tan delicioso que tenías. Y después de todo, anteayer me dijiste algo que me pareció entonces puramente caprichoso, pero que ahora considero absolutamente cierto y que encierra la clave de todo lo sucedido. ¿Qué fue eso, Harry? Me dijiste que para ti Sybil Vane representaba todas las heroínas novelescas, que una noche era Desdémona y otra Julieta, que si moría como Julieta, volvía a la vida como Imogen. Nunca resucitará ya, murmuró el muchacho escondiendo la cara entre las manos. No, nunca más. Ha interpretado su último papel. Pero debes pensar en esa muerte solitaria en un camerino de oropel como un extraño pasaje espeluznante de una tragedia jacobea, como una maravillosa escena de Webster, de Ford o de Cyril Tourneur. Esa muchacha nunca ha vivido realmente, de manera que tampoco ha muerto de verdad. Para ti, al menos, siempre ha sido un sueño, un fantasma que revoloteaba por las obras de Shakespeare y las hacía más encantadoras con su presencia. Un caramillo con el que la música de Shakespeare sonaba mejor y más alegre. En el momento en que tocó la vida real, desapareció el encanto. La vida la echó a perder y Sybil murió. Lleva duelo por Ofelia si quieres. Cúbrete la cabeza con cenizas,
porque Cordelia ha sido estrangulada. Clama contra el cielo porque ha muerto la hija de Brabantio. Pero no malgastes tus lágrimas por Sybil Vane. Era menos real que todas ellas. Hubo un momento de silencio. La tarde se oscurecía en la biblioteca. Mudas y con pies de plata, las sombras del jardín entraron en la casa. Los colores desaparecieron cansadamente de los objetos. Después de algún tiempo, Dorian Gray alzó los ojos. «Me has explicado a mí mismo, Harry», murmuró con algo parecido a un suspiro de alivio. «Aunque sentía lo que has dicho, me daba miedo. Y no era capaz de decírmelo. ¡Qué bien me conoces! Pero no vamos a hablar más de lo sucedido. Ha sido una experiencia maravillosa. Eso es todo. Me pregunto si la vida aún me reserva alguna otra cosa tan extraordinaria». «La vida te lo reserva todo, Dorian. No hay nada que no seas capaz de hacer con tu maravillosa belleza». «Pero supongamos, Harry, que me volviera ojeroso y viejo y me llenara de arrugas. ¿Qué sucedería entonces?» «Ah», dijo Lord Henry poniéndose en pie para marcharse. «En ese caso, mi querido Dorian, tendrías que luchar por tus victorias. De momento, se te arrojan a los pies. No, tienes que seguir siendo como eres. Vivimos en una época que lee demasiado para ser sabia y que piensa demasiado para ser hermosa. No podemos pasarnos sin ti. Y ahora, más vale que te vistas y vayamos en coche al club. Ya nos hemos retrasado bastante. Creo que me reuniré contigo en la ópera. Estoy demasiado cansado para comer nada. ¿Cuál es el número del palco de tu hermana?» 27, me parece. Está en el primer piso. Encontrarás su nombre en la puerta. Pero lamento que no cenes conmigo. «No me siento capaz», dijo Dorian distraídamente. «Aunque te estoy terriblemente agradecido por todo lo que me has dicho. Eres sin duda mi mejor amigo. Nadie me ha entendido nunca como tú». «Solo estamos al comienzo de nuestra amistad», respondió Lord Henry estrechándole la mano. «Hasta luego. Te veré antes de las 9:30, espero. No te olvides de que canta la Patty». Cuando se cerró la puerta de la biblioteca, Dorian Gray tocó la campanilla y pocos minutos después apareció Víctor con las lámparas y bajó los testores. Dorian esperó con impaciencia a que se fuera. Tuvo la impresión de que tardaba un tiempo infinito en cada gesto. Tan pronto como se hubo marchado, corrió hacia el biombo retirándolo. No se había producido ningún nuevo cambio. El retrato había recibido antes que él la noticia de la muerte de Sybil. Era consciente de los sucesos de la vida a medida que se producían. La disoluta crueldad que desfiguraba las delicadas líneas de la boca había aparecido sin duda en el momento mismo en que la muchacha bebió el veneno, fuera el que fuese. ¿O era indiferente a los resultados? ¿Simplemente se enteraba de lo que sucedía en el interior del alma? No sabría decirlo, pero no perdía la esperanza de que algún día pudiera ver cómo el cambio tenía lugar delante de sus ojos, estremeciéndose al tiempo que lo deseaba. Pobre Sybil, qué romántico había sido todo. ¿Cuántas veces había fingido en el escenario la muerte que había terminado por tocarla, llevándosela consigo? ¿Cómo habría interpretado aquella última y terrible escena? ¿Lo habría maldecido mientras moría? No, había muerto de amor por él, y el amor sería su sacramento a partir de entonces. Sybil lo había expiado todo con el sacrificio de su vida. No pensaría más en lo que le había hecho sufrir, en aquella horrible noche en el teatro. Cuando pensara en ella, la vería como una maravillosa figura trágica enviada al escenario del mundo para mostrar la suprema realidad del amor. ¿Una maravillosa figura trágica? Los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar su aspecto infantil, su atractiva y fantasiosa manera de ser y su tímida gracia palpitante.
apartó apresuradamente aquellos recuerdos y volvió a mirar el cuadro. Comprendió que había llegado de verdad el momento de elegir. ¿O acaso la elección ya estaba hecha? Sí, la vida había decidido por él. La vida y su infinita curiosidad personal sobre la vida. Eterna juventud, pasión infinita, sutiles y secretos placeres, violentas alegrías y pecados aún más violentos. No quería prescindir de nada. El retrato cargaría con el peso de la vergüenza. Eso era todo. Un sentimiento de dolor le invadió al pensar en la profanación que aguardaba el hermoso rostro del retrato. En una ocasión, en adolescente burla de Narciso, había besado o fingido besar aquellos labios pintados que ahora le sonreían tan cruelmente. Día tras día había permanecido delante del retrato, maravillándose de su belleza. Casi le parecía a veces enamorado de él. ¿Cambiaría ahora cada vez que cediera a algún capricho? Iba a convertirse en un objeto monstruoso y repugnante que habría de esconderse en una habitación cerrada con llave, lejos de la luz del sol que con tanta frecuencia había convertido en oro deslumbrante la ondulada maravilla de sus cabellos. ¡Qué perspectiva tan terrible! Por un momento pensó en rezar para que cesara la espantosa comunión que existía entre el cuadro y él. El cambio se había producido en respuesta a una plegaria. Quizás en respuesta a otra volviese a quedar inalterable. Y sin embargo, ¿quién que supiera algo sobre la vida renunciaría al privilegio de permanecer siempre joven? Por fantástica que esa posibilidad pudiera ser, o por fatídicas que resultaran las consecuencias. Además, ¿estaba realmente en su mano controlarlo? ¿Había sido una oración la causa del cambio? ¿Podía existir quizá alguna razón científica? Si el pensamiento influía sobre un organismo vivo, ¿no cabía también que ejerciera esa influencia sobre cosas muertas e inorgánicas? Más aún, ¿no era posible que sin pensamientos ni deseos conscientes, cosas externas a nosotros vibraran en unión con nuestros estados de ánimo y pasiones? Átomo llamando a átomo en un secreto amor de extraña afinidad. Pero poco importaba la razón. Nunca volvería a tentar con una plegaria a ningún terrible poder. Si el retrato tenía que cambiar, cambiaría. Eso era todo. ¿Qué necesidad había de profundizar más? Porque sería un verdadero placer examinar el retrato. Podría así penetrar hasta en los repliegues más secretos de su alma. El retrato se convertiría en el más mágico de los espejos. De la misma manera que le había descubierto su cuerpo, también le revelaría el alma. Y cuando a ese alma le llegara el invierno, él permanecería aún en donde la primavera tiembla, a punto de convertirse en verano. Cuando la sangre desapareciera de su rostro para dejar una pálida máscara de yeso con ojos de plomo, él conservaría el atractivo de la adolescencia. Ni un átomo de su belleza se marchitaría nunca. Jamás se debilitaría el ritmo de su vida. Como los dioses de los griegos, sería siempre fuerte, veloz y alegre. ¿Qué importaba lo que le sucediera a la imagen coloreada del lienzo? Él estaría a salvo. Eso era lo único que importaba. Volvió a colocar el biombo en su posición anterior delante del retrato, sonriendo al hacerlo, y entró en el dormitorio, donde ya le esperaba su ayuda de cámara. Una hora después se encontraba en la ópera, y Lord Henry se inclinaba sobre su silla.